El siguiente tema es tecnologías innovadoras para la recuperación de subproductos con valor económico de las aguas ácidas de mina. Y va a ser presentado por Osvaldo Adubiri, jefe del área de asuntos ambientales de SRK Consulting Perú. Lo invitamos a presentar su tema. Comentaba de que qué bueno que tengamos este tipo de estudios porque estamos dando un vuelco racional, digamos, al manejo de fluentes, manejo de residuos líquidos, en donde ya no lo estamos mirando como un problema, sino una oportunidad de mejora y de aprovechamiento. Nosotros hemos estado haciendo unos trabajos con distintas características de agua y hemos visto que también es posible aprovechar estos efluentes y nuestra comparación siempre ha sido el estado del arte actual, ¿no? ¿Qué se hace y qué estamos haciendo en lo que es tratamiento de efluentes de mina? Hemos revisado todos los procesos y hemos visto que en general el tratamiento que se hace es un tratamiento generalizado. Es como considerar que todos los pacientes tienen el mismo problema, por lo tanto su solución tiene la misma receta. Una receta estandarizada que parte con neutralización, ¿no? Y termina llevando normalmente el pH encima de 10, ¿no? O cerca de ello. Eso que induce a que formamos lodos y el otro inconveniente es que no es posible cumplir con los LMPs vigentes, por lo menos en nuestra legislación. Queriendo responder a estas inquietudes, nosotros hemos intentado ver qué se puede hacer para mejorar, para optimizar este proceso, ya que en los procesos clásicos de tratamiento de aguas de mina, ya sea convencionales o los procesos de lodos de alta densidad, hemos visto que como no se puede cumplir con los procesos de neutralización-precipitación, normalmente hay que añadir una serie de dispositivos para hacer que el agua cumpla con lo que me marcan los LMPs. Eso, de una u otra forma, hace de que el consumo de reactivos se incremente y además tenemos que añadir procesos adicionales como ultrafiltración, intercambio iónico, ósmosis, ¿no? Y finalmente se resuelve el problema, pero se está resolviendo de una forma a un costo alto. Lo primero que hemos identificado entonces es que tenemos que hacer un buen diagnóstico, caso contrario estamos yendo a ciegas. ¿Cómo hacemos entonces este diagnóstico? Hacer una buena caracterización, pero con un objetivo claro. ¿Cuál es el primer objetivo si voy a descargar? Cumplir con la legislación. Por lo tanto, ya tengo unas metas, tengo trazado un lineamiento que lo primero que debo cumplir. Una vez que resolvamos este problema, hemos pasado, digamos, a la segunda etapa en donde hemos visto las oportunidades de mejora que básicamente van desde el aprovechamiento, ¿no? Cómo hacer de que un proceso que lo tengo que realizar de todas maneras me aporte beneficio y, si es posible, un aporte económico al proceso. Para ello, si queremos hacer un buen diagnóstico, tenemos que identificar claramente el mal que tiene cada drenaje de mina. Por lo tanto, tenemos que empezar a considerar que todos los drenajes o todos los efluentes no son iguales. Cada uno tiene una particularidad, por lo tanto, cada uno tiene que tener su tratamiento. ¿Cómo empezamos? Pues pulseando en campo, ¿no? Midiendo parámetros de campo como pH, redox, conductividad, contenidos de metales y otros. ¿Por qué hacemos esto?
porque queremos identificar cuál es el mal del agua, cuál es su elemento mayoritario presente, por lo tanto, en función a eso vamos a dar la receta de tratamiento. Luego, es importante también identificar qué parámetros me van a servir a la hora de hacer este diagnóstico y posteriormente hacer un buen tratamiento. Y casi siempre es las concentraciones, el valor de pH y el valor de redox. Y muchas veces, cuando uno mira caracterizaciones de aguas de mina, casi el redox ni lo miden, cuando es el parámetro principal. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros tenemos que llevar la acidez a una acidez total, por lo tanto tenemos que incluir la acidez protónica del pH, por lo tanto es un parámetro importante, pero también tenemos que incluir la acidez metálica, que tiene que ver mucho con los contenidos metálicos. Eso quiere decir que yo puedo tener un agua con el mismo pH, pero con distintas concentraciones, seguramente su remedio va a hacer que yo gaste más reactivo. Si las concentraciones son bajas, seguramente la solución posiblemente sea más sencilla y como resultado el costo también va a ser menor. Entonces es importante tener esa información de la acidez total y no solamente si voy a diseñar en una etapa, sino siempre en un ciclo hidrológico que son época seca y época húmeda, como lo estamos viendo aquí, pero además de eso identificar las zonas de hidrólisis. Es como decir, identificar en qué rango del pH está el problema mayor del agua y centrarnos en ese rango, intentar adecuar nuestro tratamiento para remediar primero las áreas o los elementos que mayor concentración tengan, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque muchos elementos que, si bien es cierto, los podemos retirar a pHs bajos como hierro, aluminio, por debajo de 5 de pH, si no los retiramos del agua, una vez que están en fase sólida, llevándolo a un tratamiento globalizado a pH 10, estos elementos se vuelven a redisolver, que es lo que normalmente suele pasar, como se está indicando en esta figura. Todo lo que está, digamos, presente va disminuyendo, pero a pH 6, en el caso del aluminio, pues otra vez empieza a regresar al agua. ¿Eso cómo me influye en el tratamiento? Me encarece el proceso porque tengo que gastar más dosis y por sobredosis voy a remediar, ¿no? En la práctica eso es lo que está sucediendo y más o menos es el tratamiento que se hace en cualquier planta que conozcamos en procesos mineros, ¿no? Muy pocas son las que ya han empezado a identificar estos problemas y a solucionar, digamos, y a remediar estas aguas. Entonces, importante manejar bien la acidez total porque es ahí donde nosotros vamos a identificar las zonas de hidrólisis, en otras palabras, las zonas en donde nosotros vamos a obligar a que ese elemento deje la fase disuelta y empiece a formar un sólido. Y la forma de retirar los metales del agua es en forma sólida. Una vez que estén en fase sólida, simplemente hacemos una separación sólida-líquida. Si eso no lo hacemos en el momento adecuado, lo llevamos al final, posiblemente unos elementos estarán en su rango de hacer fase sólida y otros se habrán disuelto, por lo tanto no me sirve el proceso tan sencillo como es de neutralización y precipitación. Por lo tanto, es importante ver el origen, no tanto empezar a añadirle más dispositivos para solucionar el problema, sino ver el origen. Y el origen está en hacer una buena caracterización y a partir de ello empezar a hacer unos ensayos de dimensionamiento de estos equipos. Por lo tanto, tenemos procesos de neutralización que van a incrementar el pH, van a formar fases sólidos y luego tenemos procesos de precipitación, ¿no?, en distintos equipos como el test de jarras o los conos Hinov, en donde de otra forma vamos a empezar a optimizar los tiempos de tratamiento en cada una de estas etapas o procesos. De tal manera, si tenemos esa información, podemos proponer y comparar incluso el tratamiento clásico que se hace en una sola etapa y nosotros vamos secuenciando por etapas según el elemento que yo quiera. O sea, identificamos cuál es el mayor problema. Si es un elemento que se tiene que retirar a pH 6, pues habrá que ir a ese pH, retirarlo y no dejar que pase a la siguiente, a pH 10 posiblemente regrese al agua, ¿no? Esa es, digamos, la esencia de estas tecnologías.
de tal manera que si uno lo lleva a práctica, es bastante sencillo y simplemente es hacer un buen diagnóstico. Todo parte de ello. Entonces podemos proponer procesos de 1 etapa, 2 etapas, 3 etapas, según lo que queramos separar, ¿no? Ahora, también todo tiene un límite. Yo no puedo proponer, si tengo un efluente con bajas concentraciones, a todo querer recuperar. Pues hay un límite en donde a lo mejor sí hay que hacer un solo tratamiento, una sola etapa, y en otros sí podemos, digamos, seccionar o subdividir en 2 o 3 etapas. Bien. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Vamos a presentar algunos resultados, viendo siempre desde la óptica de cuánto reduzco en consumo de reactivos, pero el resultado siempre es cumplir con los LMPs y no tener que ir a aumentar procesos o dispositivos como ultrafiltración o algo adicional que normalmente es común ver en campo. Como ejemplo, tenemos una concentración, ¿no?, en donde el pH parte de 2,6 y le hacemos en una sola etapa casi hasta 10 del pH y gastamos 620 gramos. Vamos a hacer al mismo efluente, llevarlo por etapas y tenemos estos resultados. Naturalmente no es de un solo ensayo, hay que empezar a hacer distinta información porque el agua suele cambiar mucho, pero una vez que tengamos más o menos caracterizado, podemos hacer los ensayos y tener estos resultados. En este caso, en la misma agua que gastaba 620 miligramos litro, ahora lo hacemos en etapas y vemos que en la primera etapa, ¿no?, si bien es cierto, reducimos, pero hay elementos como manganeso, por ejemplo, que reducimos menos todavía, ¿no? Por lo tanto, no estaríamos conformes, pero sí los elementos como, por ejemplo, hierro, aluminio, lo llevamos a unos límites bastante bajos. Si nosotros no lo retiramos en este momento, en la siguiente etapa pasarían a la fase disuelta. Una vez que hagamos la comparación o que realicemos los ensayos para tratar el mismo agua en 2 etapas, tenemos estos resultados. En la primera etapa ya hemos dicho que no cumple, pero si vemos en la segunda, como estos elementos ya no están presentes, nos dedicamos solamente a los elementos que normalmente requieren pH mayor, por lo tanto, si aquí no lo cumplían y aquí sí. ¿De acuerdo? Y no hemos aumentado más dispositivos, más bien hemos recortado el proceso. Desde el punto de vista, si cumplimos con la legislación, porque es lo primero que debe cumplir cualquier proceso, pues vemos que, si bien es cierto, en la primera etapa algunos elementos no se cumplen, en verde, digamos, los contenidos iniciales, los resultados de la segunda etapa en celeste, y en rojo o marrón los resultados de la segunda etapa, y vemos prácticamente, ha sido suficiente en simplemente seccionar o secuenciar el proceso de tratamiento. Podemos, entonces, según las concentraciones que tengamos, pues vamos a proponer tratamientos en 2, 3 o más etapas según lo que queramos. Acá hay otro ejemplo en donde se ha hecho en 3 etapas, pero esto ya con miras de recuperar. El anterior simplemente era en función a cuánto optimizo y los contenidos en cuanto a resultados de consumo reactivo, pues han pasado el 25% menor por etapas si lo hacemos comparado con si lo hacemos de forma directa. Los resultados que obtenemos los podemos ver aquí. En este caso hemos hecho 3 cortes porque teníamos hierro, aluminio y zinc, más otros elementos, pero en forma minoritaria. Siempre nos enfocamos en los mayoritarios. Y los resultados son estos. El primer corte se ha hecho a pH 4 porque queríamos retirar todo lo que tenía que ver con hierro. El segundo corte a 5,4 se supone que el hierro ya no está presente y nos hemos enfocado a retirar el aluminio. En este efluente había bastante zinc, la tercera etapa era enfocar a recuperar el zinc. Y los resultados se ven a la vista, no solamente por los contenidos que quedan en cada uno de ellos, sino también incluso hasta por la coloración, ¿no? Colores más marrones, fases sólidas de hierro, colores más blanquecinos, fases de aluminio y colores más oscuros, pues sólidos con alto contenido de zinc. Finalmente, ¿cuál es la diferencia?
pues podemos modificar ligeramente las plantas de tratamiento, tendríamos que hacer un corte para retirar los sólidos y con eso estaríamos cumpliendo los LMPs, cosa que si lo hacemos en una sola etapa es bien complicado, sobre todo si tenemos hierro y manganeso. Cuando tenemos esos dos extremos, si el manganeso está en sólido, el hierro está disuelto. Y en etapas iniciales, a pH iniciales, si el hierro está en fase sólida, el manganeso está disuelto. Por lo tanto, siempre van a ser, digamos, compañeros antagónicos que nos van a empeorar los tratamientos. ¿De acuerdo? Bien, creo que tengo ya el tiempo justo y simplemente como comentario decir que en estos procesos, si bien es cierto, no en todo se podría recuperar, ¿no? Como en el caso que hemos estado viendo de las tres fases sólidas que hemos recuperado, pues hay que buscarle ahora un aprovechamiento. Cualquier investigador que se dedique a manejar residuos, una vez que conoce lo que tiene como residuo, normalmente tiene que buscar su aprovechamiento, si no, no habría solución a este problema. Y nosotros hemos visto que en este caso estos tres subproductos perfectamente serían aprovechados. En el caso del hierro, en Europa pues, sobre todo se utilizan mucho los pigmentos de roca natural y todos los componentes, ya sea hidróxido y óxidos de hierro, normalmente van para pintura de cerámicos, ¿no? Naturalmente, seguramente van a decir, pero sí, pero hay hierro y habrá secuestrado otros elementos, pero como va a un proceso de horneado, pues se volatiliza el resto de elementos que le hayan acompañado en este sólido. En el caso de los lodos que tienen alta concentración de aluminio, ni siquiera tenemos que buscar un usuario. Normalmente, en cualquier operación minera, si queremos mejorar el poder rompedor de los explosivos, casi siempre una solución es aluminizarlos, ¿no? Si tenemos un ANFO y queremos que mejore su rendimiento, pues lo convertimos en ANFO aluminizado. Por lo tanto, cualquier relave que tenga bastante aluminio o un sólido, un lodo como este con alto contenido de aluminio, pues perfectamente me va a servir para mejorar, digamos, la operación de extracción o de voladura de roca, ¿no? Luego, si tenemos otros, igual podría ser, si tenemos una mena de cobre, pues seguramente haríamos un corte a 7, tendríamos un concentrado con alto contenido de cobre, pues al igual que el lodo que tiene mucho zinc, como en este caso, pues simplemente se puede derivar directamente a la planta concentradora para que se extraiga el elemento que se ha concentrado en este lodo, ¿no? Finalmente, seguramente, cuando hay bajas concentraciones, pues no se puede hacer esta separación, pero el por lo menos optimizar el proceso me está dando muchas ventajas. Reducir costos, hacer un proceso más sencillo, por lo tanto, quiere decir que no le tengo que añadir más dispositivos como ósmosis, intercambio iónico, ¿no? Nanofiltración, ultrafiltración, todos ellos. Pero desde el punto de vista de capacidades, si yo genero unos procesos largos y mientras más reactivo le añada, más lodo genero. Eso tiene que ir a un depósito de residuos. Normalmente el depósito de residuos que lo va a recibir es una relavera, por lo tanto yo gravo enormemente la vida de este depósito. Entonces, si soy capaz de llevar menos lodo a este depósito, le estoy alargando su vida, pero además estoy aprovechando estos lodos para obtener subproductos que en algún momento incluso podrían tener un valor económico que hasta podrían pagar casi el tratamiento. Entonces, la meta siempre es empezar con un buen diagnóstico. Yo siempre hago una comparación con los niños. Normalmente cuando uno lleva al niño al pediatra, si el pediatra a todos les va a dar una pastillita pues, o una inyección, ¿no? Seguramente por sobredosis el niño va a salir casi riéndose del consultorio, ¿no? Pero si es un buen pediatra, seguramente le va a hacer un buen diagnóstico, le tendrá que hacer una analítica y a partir de ahí dirá, bueno, para este niño el tratamiento A y para este otro niño el tratamiento B. Y seguramente en el mercado nosotros diremos que es mejor pediatra el que le pone una inyección por sobredosis y todo se arregla temporalmente, pero no está atacando el problema. Esa es, digamos, la esencia de estos procesos. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias.
Agradecemos al ingeniero Osvaldo Dubire por la presentación de su trabajo Tecnologías Innovadoras para la recuperación de sus productos con valor económico de las aguas ácidas de mina.